Bienvenidos. Hoy Williams Antonio Pantoja Laces va a presentar su tesis desarrollado bajo la dirección por la doctora Sauli y el doctor Wen Yu del Departamento de Control Automático con el título Generación de Caminada Robótica Bípeda mediante análisis de datos de la marcha humana. Y le damos 30 minutos para presentar el trabajo y luego entramos a la etapa de preguntas y después les pedimos que el público nos permite unos minutos en la discusión y evaluación y luego les volvemos a llamar. Gracias. Buenos días. Les presentaré mi tema de tesis titulado Generación de marcha robótica bípeda mediante el análisis de datos de la marcha humana. El contenido de la presentación estará abordado bajo los siguientes puntos: en la introducción, en donde abordaremos el objetivo de la tesis, algunos antecedentes sobre robots humanoides, también abordaremos el planteamiento del problema y los objetivos. Posteriormente, en el cuadro clásico, veremos algunos algoritmos clásicos que nosotros tomamos como referencia para comparar después con los implementados en la tesis. En el punto número 3 vamos a abordar la descripción del conjunto de datos que utilizamos en nuestra tesis. En el punto número 4 ahí abordamos lo que es en sí los algoritmos que utilizamos en esta tesis. Y en este caso Regression Clustering, K-means y Fuzzy Means. Después los resultados en base a lo que es marcha suave, robustez y velocidad. Y por último las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, los robots humanoides que actualmente se implementan, lo que quieren es imitar nuestro sistema motriz inferior, dado que el ser humano es el modelo bípedo, el que más se ha utilizado. Entonces existen diferentes tipos de robots. Algunos son implementados en la milicia, otros son implementados así como asistentes en el hogar, y otros, por ejemplo, son utilizados en operaciones de rescate. Bueno, los robots bípedos tienen la característica de que tienen una gran versatilidad para poder desplazarse sobre terreno escarpado. Haciendo una clasificación por operación, podemos clasificar los robots bípedos por pasivos y dinámicos. Los pasivos son los que no contienen actuadores y los dinámicos son los que tienen actuadores o motores en las articulaciones. Según la morfología de los robots bípedos, se pueden dividir en tres. Es el modelo de la rueda sin montura, el modelo de tipo compás y el modelo de con rodillas. Este último modelo es el utilizado en esta tesis. Algunos trabajos relacionados: tenemos el trabajo de Aoigi de 2011, en el cual utiliza un robot que camina sobre terreno plano utilizando osciladores no lineales. Otro trabajo importante es el de Ali del 2010, en el cual ya toma en cuenta rampas ascendentes y utiliza el algoritmo de cinemática inversa. El otro trabajo es el de Ames del 2014, en el cual utiliza un robot bípedo sobre terreno plano, pero utilizando funciones intrínsecas de la marcha humana. Bueno, como vemos que existe un gran trabajo acerca de robots, sin embargo muy pocos utilizan la integración de lo que es datos humanos, lo que es robots bípedos y lo que es el procesamiento de esos datos humanos, el procesamiento inteligente con data mining o con técnicas inteligentes. Bueno, dado esto, nos motiva a realizarse un trabajo que integre esos tres tópicos, los cuales podrían abordar más en el conocimiento del tema. Bueno, como vemos en la figura, vemos que en nuestro campo de estudio se encuentra en intersección se encuentra dentro de los robots bípedos, entre el procesamiento de lo que es marcha humana y dentro de lo que es data mining. Bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Es que algunos métodos clásicos de control sí se han utilizado por mucho tiempo y sí podrían decirse que sí son buenos, pero no tan buenos. Entonces algunos resultan poco prácticos por la gran cantidad de términos que tienen al momento de procesar. Y también a veces existe poca robustez ante perturbaciones o cambios. En este caso serían cambios de velocidad o ante cambio de tipo de suelo. Por lo tanto, se requiere que los robots bípedos tengan suficientes características de la marcha muy similares a la humana. Ya ve, la marcha humana podemos nosotros caminar sobre rampas o cambiar de velocidad. El objetivo general de la tesis es analizar los datos de marcha humana utilizando técnicas de minería de datos para generar una marcha estable en un robot bípedo. Esas características tienen que ser lo más parecido a las humanas en tanto robustez y velocidad.
Los objetivos específicos, el primero es implementar métodos que se representen una integración de estos conocimientos, de estos tres tópicos, lo que son robots bípedos, data mining y lo que es los datos de la marcha humana. El segundo objetivo específico sería realizar una comparación entre estos métodos que utilizan datos de marcha humana y algunos métodos clásicos. Bueno, ahora vamos a describir el tipo de qué modelo de robótico utilizamos. El modelo robótico cuenta con 5 grados de libertad y es utilizado en los trabajos de Big Daily de 2008, en el trabajo de ON del 2015 y el trabajo de Aviso del 2005. Usando la mecánica lagrangiana, el modelo robótico se puede representar mediante esa expresión, donde Q es un vector de coordenadas que está compuesto por la coordenada XY del centro de masa del torso, el parámetro alfa, que es el ángulo formado entre el torso y el plano, los parámetros de beta L y beta R, que son los ángulos formados en los muslos, y lo que es el gamma L y gamma R, que es ya en las pantorrillas, el ángulo formado en las pantorrillas. Asimismo, se cuenta que sobre los muslos se actúan momentos, que son momento L1 y momento R1, y asimismo sobre las pantorrillas. Además, en el modelo se aplican también fuerzas, que es cuando el impacto llega en el suelo. Bueno, para controlar a nuestro robot bípedo, establecemos un sistema de control retroalimentado, en donde la entrada será las coordenadas anteriormente vistas y sus velocidades. Asimismo, SL y SR es una codificación de 1 y 0. Esta codificación indica cuando los dos pies están en el suelo o cuando uno está en el aire y el otro está en el suelo. Y las salidas son momentos, que son los momentos actuantes en el robot bípedo de los muslos y de las pantorrillas. Bueno, de esta parte del cuerpo. Por lo tanto, se implementan dos tipos de controladores, en el cual vemos que existe lo que es el controlador PD y ahí mismo entra lo que es el controlador PID, pero estos requieren una señal de referencia para poder reajustar. En cambio, los algoritmos que nosotros utilizamos no cuentan con un sistema de referencia, sino que solamente se generan unos datos y después es un ciclo de retroalimentación. Bueno, ¿pero qué es el controlador PID? El controlador PID es una combinación de 3 elementos, con un término proporcional, uno integral y uno derivativo. El controlador PID es la mejora del controlador PD, que solamente tiene 2 elementos, que es el proporcional y el derivativo. En la figura vemos cómo se compone. Vemos que controla una función de transferencia y es un ciclo retroalimentado. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, dado que tenemos una señal de referencia, se calculan las diferencias en base a los parámetros alfa-beta, que es la diferencia entre beta L y beta R. También calculamos la diferencia entre las gamma L, las gamma R y las alfa, para que posteriormente entren al controlador PID. Asimismo, entran unas ganancias que vienen desde la detección de fase y la selección de parámetros, y estas ganancias se le indican al controlador cuándo ajustar más o cuándo ajustar menos, dependiendo de cómo va en el estado actual del robot. Por ejemplo, las fuerzas, cuando están en el aire, cuando van bajando, pues es menos que cuando va subiendo. Bueno, y por último, esto de las salidas se convierte a lo que son ya los momentos que se utilizan para controlar al robot. Bueno, ahora describimos el conjunto de datos utilizado. El conjunto de datos utilizado lo tomamos del artículo de Stanfield del 2001. Aquí se hizo una compilación, utilizó 16 niños en la edad de 7 y 12 años, y como vemos tiene una edad promedio de 9.5 años, la altura es de 1.38 metros, la longitud de piernas es 0.66 metros y la masa en promedio es 32.64, con cierta tolerancia. Sin embargo, el conjunto de datos que nos dan solamente representa un ciclo de marcha, es decir, cuando los pies están en el suelo, después cuando el pie izquierdo se da un paso, luego el segundo fase es el pie derecho va a otro paso y el último fase es cuando vuelve a juntarse. Entonces tenemos un ciclo de marcha, pero nosotros para implementar nuestros algoritmos
queremos que tener un gran conjunto de datos o así una marcha, no nada más un solo paso, no nada más dos pasos. Entonces procedimos a generar este tipo de, en base a los datos utilizados, procedimos a generar un ciclo de marcha ya más completo, en donde vemos el parámetro generado de beta R, beta L, el parámetro delta beta, gamma L y gamma R. Bueno, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Esta es la arquitectura general. Como vimos, ya tenemos nuestros datos de marcha ya procesados. Entonces, utilizamos lo que es el regression clustering. Este método se cuenta, ahí si se ve el rectángulo con líneas punteadas verdes, cuenta con tres procesos principales, los cuales es el procesado, el cálculo de puntos de operación y el cálculo de parámetros de modelo. Por default, el regression clustering se utilizó lo que es para hacer el cálculo de puntos de operación, utilizó el algoritmo SOM, que es el mapas autoorganizativos. Ahora bien, pero nosotros le quisimos aplicar otro tipo de clustering, entonces le metimos lo que es el k-means y el fuzzy c-means en esa parte. La parte de roja indica ya la interfaz de nuestro simulador, el cual consta de un sistema una simulación de un sistema retroalimentado en base a estos parámetros calculados. Y por último tenemos una animación en 2D, la cual se va a mostrar posteriormente. Bueno, ¿qué es regression clustering? Bueno, se utiliza regression clustering para modelar el mapeo de salidas y entradas del modelo bípedo. Este regression clustering cuenta con lo que son PCRs, los cuales están distribuidos a lo largo de la trayectoria del funcionamiento del sistema. Y la estimación total de todo el controlador se obtiene por la combinación de las salidas locales de sus PCRs. Bueno, vemos aquí en qué constan los tres procesos principales, el cual es procesado, cálculo de puntos de operación y cálculo de modelo o parámetros estadísticos. ¿En qué consiste el procesado? Básicamente es convertirse, eliminarse de datos, pero conforme a una fase única, es decir, ya no contará de 4 fases, ya no será doble, izquierda, derecha y doble, sino será doble y en el aire, solamente 2. Después procesamos a calcular las propiedades de los datos. Esto es básicamente sacarse de medias para poder restar al final esas medias a todo el conjunto de datos. Bueno, vemos ahora los cálculos de punto de operación. Bueno, este consiste en una agrupación por similitud. El conjunto de datos se divide en clúster y a cada uno le corresponde un modelo local y le corresponde un punto de operación. Y para dividir estos datos, para agruparlos, se utilizó el algoritmo SOM, que es los mapas autoorganizativos. Bueno, ¿para qué son útiles el algoritmo SOM? Bueno, son útiles para visualizar vistas de baja dimensión de datos de alta dimensión, semejante a un escalado multidimensional. ¿Por qué se da esto? Porque el conjunto de datos que tenemos son varias variables. Es las coordenadas Q, entonces necesitamos bajarlo de dimensión para poder manejarlo mejor. Bueno, ¿y qué consiste? Bueno, ahí está el algoritmo. Bueno, es hacer un mapa de nodos con los vectores de pesos aleatorios, tomar un vector de entrada, el cual es un dato de entrenamiento, luego iterar por cada nodo del mapa, luego calcular la distancia entre el vector de entrada y los vectores de los pesos de los nodos del mapa, y mantener el que tiene menor distancia, y le podemos llamar el best machine unit, o sea, el ganador. Posteriormente, actualizar los nodos en la vecindad de ese nodo. Y por último, se incrementar el paso de iteración y volver al paso 2. Todo esto mientras se cumple que el paso de iteración sea menor que lambda, que es el conjunto de iteraciones totales. Bueno, ahora calcular los parámetros del modelo. Los componentes principales que se calculan pues muestran las direcciones ortogonales a lo que son las mayores variaciones de los datos de entrada. Es decir, que nosotros tenemos una cierta cantidad de datos y, por ejemplo, si los datos están visualmente acostados hacia un poco a la izquierda, entonces se va a acomodar se calcula eso ortogonal a base de ese conjunto de datos. Bueno, y la idea de la PCR es primero mapear los datos de entrada para un subespacio de componentes principales de menor dimensión, como ya lo había dicho antes. Dado que el conjunto de datos es de múltiples variables, tenemos que bajarlo.
Bueno, ¿qué parámetros se calculan? Se calcula lo que es el valor esperado de la entrada, se calcula el valor esperado de la salida, la inversa de la matriz de covariancia de la variable latente, o sea, de la variable que ya está bajada de la dimensión. Entonces, se calcula la covariancia cruzada de la variable latente y de los datos de entrada. Asimismo, se calcula lo que es la covariancia cruzada de la variable latente y de los datos de salida. Y por último, la covariancia de los datos de entrada. ¿Cómo se ocupan estos parámetros? Como bien dicho, que es una combinación de los modelos locales. Entonces se utiliza el promedio ponderado, el cual hace uso de la matriz de ponderación para cada modelo local y utiliza lo que es la salida estimado del modelo P, bueno, del modelo, bueno, de esa letra, dado un vector de entrada arbitrario. Es decir, si vemos el diagrama, vemos que tenemos nuestros parámetros y vemos cómo va calculando los demás parámetros hasta obtener un promedio ponderado, que es el final. Bueno, ya utilizamos lo que es el SUM. Ahora vemos que vamos a utilizar, en vez de SUM, vamos a utilizar algoritmos de agrupamiento distintos. En este caso utilizamos el K-means, debido a que es fácil de entender, es robusto. Y también utilizamos el FUDC-means, ya que es la mejora por así decirlo, del K-means. Bueno, ¿en qué consiste K-means? Bueno, la idea principal es definir un número de centroides, luego tomar cada punto de la base de datos y situarlo cerca de la clase de sus centroides lo más cerca posible. El próximo paso es calcular cada centroide de cada grupo y volver a distribuir todos los objetos según el centroide más cercano. Y el proceso se repite hasta que ya no hay cambios en los clusters. La agrupación, como se ve en la figura, pues es un poco diferente al obtenido anteriormente en el SUM. Y buscar cuáles ventajas tiene, pues el K-means pues es rápido, robusto y fácil de entender. Y también se obtienen mejores resultados cuando los conjuntos de datos son distintos, es decir, cuando los clústeres están bien separados. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, este algoritmo de aprendizaje se necesita que se le introduzca lo que es un número específico de clústeres. Bueno, y también existe lo que es la asignación exclusiva, es decir, cuando tenemos una muestra y tenemos dos clústeres cerca de ellos, a veces no puede decidir en donde solamente va a tomar uno, solamente ese punto puede pertenecer a un clúster, no puede pertenecer a los dos. Bueno, y la elección al azar del clúster en ocasiones puede resultar no tan bueno. Bueno, el FUDC-means, por el contrario, funciona mediante una asignación de pertenencia, es decir, que un determinado elemento de la base de datos puede pertenecer, por ejemplo, si está más cerca de un centroide, entonces puede pertenecer más a este clúster, pero también puede pertenecer en menos al otro clúster que está más lejos. Bueno, ahí está. Bueno, y la figura pues muestra la agrupación que se hizo de los datos utilizando FUDC-means. Para verlo más claro, ventajas. Tomando la ventaja, pues decimos que la ventaja que nos da al utilizar FUDC-means es que da mejores resultados cuando los conjuntos tienen datos superpuestos. Y bueno, y dice que es mejor que el K-means. O sea, bueno, y a diferencia del K-means, como ya dije anteriormente, los datos pueden pertenecer, se puede conseguir exclusivamente de un centro de clúster y aquí se le asigna un cierto grado de pertenencia. Las desventajas, pues, es igual que el K-means, que la especificación inicial de cada clúster. Y si se especifica un valor de beta, que se puede obtener un mejor resultado. El valor de beta es el criterio de finalización, el cual es de 0 a 1. Para verlo mejor, vemos la agrupación, se ve una comparación entre las tres agrupaciones, vemos que es diferente. Ya no es la misma agrupación que el SUM, ni el K-means, ni el FUDC-means. Los resultados. En base a los resultados vamos a tocar tres temas importantes, lo que es la marcha suave, lo que es la robustez y lo que es la velocidad. Bueno, lo que es la marcha suave, vemos aquí pusimos como ejemplo los algoritmos clásicos contra los algoritmos que utilizan información humana. Y vemos que, por ejemplo, los algoritmos con información humana pues son más estables, no tienen muchos picos y no pareciera que tuvieran ruido, no son afectados mucho por el ruido. Entonces, y en cambio los controladores
C clásicos sí tienen cierta, no son muy homogéneos en sus gráficas y parece que tuviera un poco de ruido. Y eso se puede ver claramente en el parámetro alfa, que vemos que, por ejemplo, tiene picos más altos o picos más pequeños. Bueno, ahora pasamos a la sección de robustez. Para realizar este experimento se toma en cuenta la simulación y se toma en cuenta para generarse de coordenadas y para calcular un triángulo rectángulo, calcular el ángulo θ. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Según el trabajo de Martín Bermejo del 2007, se concluye que la velocidad del ser humano se disminuye un 5% sobre rampas. Con base a esto, podemos presentar la siguiente comparación. Si tomamos en cuenta el algoritmo Regression Clustering con el algoritmo SOM, vemos que podemos llegar hasta 20 grados en comparación a los pocos grados que nos da el algoritmo PD y el PID. Con velocidad máxima vemos que tiene un asterisco y ahí ese asterisco indica que se toma en cuenta lo que es el trabajo de Martín Bermejo. Y ahora la comparación del K-means vemos que aumenta 10 grados más que en comparación al Regression Clustering y vemos que sigue siendo mayor que el PD y el PID. Por último vemos lo que es el comportamiento del Twisted Means y vemos que se tiene un ángulo de 37 grados. Resumiendo, vemos los métodos que utilizan información humana, vemos que tienen 20.36 grados, el K-means unos 30.18 grados y el Twisted Means unos 37.74 grados. Bueno, ahora pasamos a lo que es velocidad. El controlador PD y el PID solamente, como se puede notar, en terreno plano vemos muy poco aumento de velocidad. El experimento se diseñó para, en el modelo robótico, modificar la velocidad. Sin embargo, vemos que al momento de aumentar mucho las velocidades, vemos que el robot entra en un estado inestable y por lo tanto sufre una caída. Por lo tanto, eso es lo máximo que nosotros podemos hacerlo manualmente. Ya con un grado de una rampa ascendente, vemos que la velocidad se disminuye, ya que no puede mantener la misma velocidad, se disminuye un poco, pero sigue siendo mejor el PID en comparación al PD. Bueno, para explicar la velocidad en los algoritmos que utilizan información humana, tomamos en cuenta el trabajo de Valenzuela de 2010, en el cual él concluye que la velocidad de niños es 1.14 metros sobre segundos. Bueno, ahora bien, como teníamos nuestro conjunto de datos para procesar, entonces, ¿cómo podríamos aumentar la velocidad a eso? Lo que hicimos es duplicar la velocidad, es decir, poner dos de esos conjuntos de datos en la misma cantidad de tiempo y cuadruplicar esa velocidad, que es poner 4 veces ese conjunto de datos en la misma línea de tiempo. Como se ve, por ejemplo, en la figura de la derecha, vemos es mi derecha, de la izquierda, vemos que ahí se duplica la velocidad y en la figura de la derecha se cuadruplica la velocidad. Por lo tanto, en terreno plano vemos que de hecho vemos que las velocidades son las mismas porque se utilizó el mismo conjunto de datos ya por procesado, es decir, cuando ya se le aumentó la velocidad. Igualmente pasa con la velocidad en terreno ascendente, nada más se toma en cuenta lo que es el ángulo y se le adiciona una tolerancia de 5%. Bueno, realizamos un simulador, hecho en MATLAB. En este simulador podemos escoger qué algoritmo utilizar, podemos indicar el tiempo de simulación, y ese mismo podemos ver los parámetros alfa, beta L, beta R, gamma L y gamma R. Podemos mostrar las gráficas, en caso de que utilicen los tres últimos, podemos mostrar el método de clustering, y por último podemos editar la velocidad y editar el ángulo. Bueno, las conclusiones. Como primera conclusión es que, tomando en cuenta lo que es la simulación, la velocidad inicial, podemos que en los controladores clásicos, el PD y el PID, solamente se puede aumentar con una poca ganancia antes de que se vuelva inestable el sistema. La sintetización de los controladores PD y el PID resulta un proceso muy complejo,
ya que nosotros lo hicimos en modo manual, pero también existen formas en que se sintonizan este tipo de ganancias. Sin embargo, resultan demasiado matemáticas y a veces muy complejas. Bueno, y conforme a los tiempos de ejecución, vemos que el algoritmo que cuenta con mayor rapidez es el K-means, seguido del fuzzy means y por último el regression clustering. Vemos que el otro punto es, vemos que la velocidad de los controladores RC, ese de K-means y fuzzy means, se incrementa solamente, pudimos en un factor multiplicativo de 2 y 4. La robustez del controlador regression clustering pues nos da 20 grados, el K-means casi 30.18 grados y el fuzzy means 37.64 grados. Bueno, y como conclusión final, vemos que esta tesis aborda la integración de 3 tópicos interesantes y vemos que ante la poca bibliografía que existe, pues vemos que sí existe más allá, existe un trabajo futuro que podría poder implementar ya utilizando información humana, no nada más de controladores clásicos o controladores muy matemáticos. ¿Cuál es el trabajo futuro? Pues explorar otras técnicas de minería de datos. Por ejemplo, puede ser las redes neuronales y ver el comportamiento de ese robot, cómo se comporta. Otro trabajo futuro podría ser establecer otros modelos robóticos para ver si podemos hacerlos andar con este procesamiento. Y por último, tal vez el más importante del trabajo futuro, pues es llevar a la práctica todo esto, porque como es una simulación, llevar a la práctica, pero eso ya requiere un trabajo de mucho más tiempo. Ya que se necesitan diseñar el robot, calcular unas cosas, pues construir las distancias, todo ese tipo de cosas, ya es un proceso más tardado. Bueno, ahora les mostraré los videos de simulación. A ver. Por ejemplo, este es el fuzzy means, el terreno plano. Vemos que está cambiando sobre el terreno plano y vemos cómo se están mostrando los parámetros. Este es cuando ya tiene una rampa. Aquí todavía nosotros lo metimos por default, pero aquí ya ahorita el simulador cuenta con la edición de velocidad y la edición de ángulo. Esta es la de velocidad. Vemos que está doble de velocidad de lo normal. Y ahora lo ponemos 4 veces más y aumentamos la velocidad. Bueno, estas son las referencias que utilizamos en la presentación. Y no me queda más decirle que muchas gracias. Sonia. Bueno, gracias. Pues muchas felicidades por este muy buen trabajo. Solo tengo 2 preguntas. Mostró unas gráficas de cómo generó el ciclo de marcha a partir de ¿me pueden más o menos decir cómo lo hizo? Sí, bueno, lo que utilizamos es prácticamente tenemos el ciclo de marcha. O sea, usted nada más tenía... Tengo nada más el doble soporte izquierdo, soporte derecho y otra vez doble soporte. Bueno, entonces lo que nosotros utilizamos fue agarrar el ciclo de marcha y replicarlo después, tomando en cuenta el comportamiento cíclico de la marcha. Entonces tomamos en cuenta, por ejemplo, si tenemos en el ciclo de marcha tenemos, por ejemplo, unas 2 curvas, eso es el ciclo de marcha, entonces la replicamos, pero teniendo en cuenta el inicio también de esta, para que sea coherente. Y mostró, creo que en los resultados, mostró 3 términos.
marcha suave, robustez y el otro control. Velocidad. Puede definir, bueno, marcha suave, bueno, defina la robustez. La robustez. Porque yo no entiendo. Bueno, la robustez del robot bípedo es ante cambio del suelo. Por ejemplo, lo básico es que camina en terreno plano. Entonces se dice que es robusto si ya en vez de terreno plano también camina sobre rampas. Es una muestra cierto grado de robustez. Que se encuentre una rampa y que no se caiga. Exacto, que encuentre una rampa y que no se caiga. Ok. Sí, de la velocidad es cuando usted aumenta la velocidad Sí. y también se mantiene estable. Y de la marcha suave que se mantiene. Sí, es el normal. Ok, gracias. ¿Y hizo las simulaciones en MATLAB? MATLAB, sí, MATLAB. Gracias. Sí, bueno, pues primeramente agradecerle a Claudia y a la doctora Shivo que me hayan invitado a participar de este jurado de esta tesis de maestría. Bueno, pues la presentación me pareció muy buena, muy clara, de ver algunos aspectos que no había todavía comprendido. Y tengo algunas dudas, puesto que no entiendo por qué compararlo con un control clásico. O sea, ¿por qué con un PDE y un PID? Okay. Sí, bueno, pues eso es el controlador PID, y el PID es uno de los más utilizados y es así la forma básica para controlar el robot bípedo. Pues podemos decir que es uno de los más sencillos y fácil de entender y fácil de implementar. Entonces podemos utilizar otro tipo de control, pero lo que nos interesaba era probarlo con lo más clásico, pues, el controlador PID y el PID. Y entonces, si me permites, es que retomando eso, o sea, ¿cómo es que ajustaste eso, el PID y el PD? Bueno, nosotros tomamos en cuenta mucho, hay un artículo que se llama el de Oye, ¿ha visto? El cual se realiza un control PD para hacer el controlador para un robot, y en el cual las ganancias lo toma según una función de fuerzas, en donde toma en cuenta, por ejemplo, cuando alguien se levanta la pierna, el robot levanta la pierna, se aplica más fuerza y va como switchando, dependiendo se calcula ciertas ganancias, son ganancias que no son fijas, sino que van variando conforme el estado del robot. O sea, entonces switchando todas esas ganancias. Tomando como rangos, tomando tipo de rangos. Por ejemplo, se definimos ciertos estados, por ejemplo, cuando el robot está cuando está dos piernas en el piso. Por ejemplo, también tuvimos cuando se alza la pierna. Por ejemplo, cuando se alza la pierna se aplica más fuerza, por lo tanto se cambian las ganancias, a que cuando ya está en el aire completamente ya son otro tipo de ganancias, y cuando va bajando el pie también ya es otro tipo de ganancias, ya no son las mismas, sino que tiene un cierto rango y ahí es variable. O sea, entonces tú los tomaste de un artículo que estaba... el método, Porque una cosa que sí me asombra es que no hay compensación de la gravedad en estos tipos de controles. Normalmente un robot pues tiene una parte importante que la gravedad. Por eso me asombra, por ejemplo, cuando tienes tu marcha. Ahí se ve que el desempeño de estos controladores se cae, ¿no? Casi. Pero es lo que no entiendo, si hay una compensación de esa gravedad. ¿Sabes si hay o no? Bueno, en el modelo robótico, en sí, el bloque de control, lo tomamos también de ese artículo. Y ahí nos indica cómo configurar la gravedad, y la gravedad va implícita en el modelo robótico. Sin embargo, el modelo robótico no lo pudimos descomponer, solamente lo describió, pero sí va inmersa en el modelo robótico para que actúe la gravedad sobre él también. Y hay un análisis de estabilidad con de este artículo que me hablas, ¿por qué hago hincapié? Porque sí veo el desempeño muy pobre de los controladores clásicos que llamas, con respecto al algoritmo que propones, pero entonces me pregunto si habrá algo de estabilidad en esa parte, ¿no? O sea, en ese artículo que hace referencia, no sé si trataron de estabilidad. Bueno, utilizaba lo que eran los controladores clásicos y hacía un proceso de optimización en ese artículo. Porque sí, y hasta eso llegaron a la conclusión de que
de que sí, los controladores, pues sí, se necesitaba un procesamiento más allá de lo que estaban haciendo. Y otra de mis preguntas es cómo, o sea, un poco retomando lo que dijo el doctor, es cómo, o sea, cuando tú dices cambio la velocidad, ¿qué significa eso? Significa el aumento de velocidad, por ejemplo, o sea, si da dos pasos en una cierta cantidad de tiempo, pues tiene que dar más pasos en esa misma cierta cantidad de tiempo. Por eso, pero en tus referencias, por ejemplo, cuando tú tenías dos bloques que presentaste, uno cuando está el PID y otro que no, o sea, que la referencia ya va implícita, ¿no? Dentro de tu algoritmo, ¿no? A ver. Al principio de los esquemas. Ese, mira. Entonces ahí hay una parte que se llama referencia, ¿no? Sí. Ahí tuviste que haber cambiado la velocidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer, hiciste también un estudio comparativo entre resultados de velocidades, ¿no? Por ejemplo, esa es mi duda. Así que hay una parte de referencia. ¿Cómo lo hiciste para cambiar la velocidad? Bueno, esas señales de referencia, lo que es el controlador, en los controladores clásicos, la velocidad se pasa como parámetro al modelo robótico. Nada más tiene lo que es la referencia en lo que es el conjunto de datos, que está, bueno, las señales son de referencia, pero en el modelo robótico existe un parámetro que se llama velocidad, y ahí es donde nosotros empezamos a jugar con ellos. Ahí. O sea, la referencia no la La cambió. referencia no se cambió. ¿No? Sería para un trabajo más adelante donde nosotros tomáramos en cuenta también lo que es la referencia y hacer un cambio de velocidad ahí. Porque, bueno, en este caso de los controladores clásicos, pudimos hacer ese cambio que traía el parámetro implícito, pero cuando utilizamos el otro, entonces ahí nada más no pudimos medir la de velocidad, entonces hicimos lo que le comentaba, meter la misma marcha varias veces en una cierta cantidad de tiempo. Bueno. Ahora, una cosa que habías mencionado en tus objetivos es hacer minería de datos para la generación de una camioneta y que esta marcha fuera estable. ¿En qué sentido es estable? Bueno, por ejemplo, el modelo robótico, al momento de generar mis datos, ya es estable, pues, por ejemplo, porque ya no tiene sigue el conjunto de datos, aprende de ellos. Ya no hay un caso de inestabilidad en este caso, pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos ya más tiempo y pudiéramos implementar de que aprendiera también conjuntos de datos donde fuera el sistema inestable, entonces ya también aprendiera tanto estable e inestable, y en base a una entrada dada, entonces ya se pudiera hacer inestable. ¿Y eso no está? Eso no está todavía. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muy gracias a su trabajo. Mira, objetivo es queremos hacer un algoritmo, queremos construir un modelo para aprender humano, es más bien humano. Humano camina, es mejor que todo robot hasta ahora. Ningún robot puede caminar como humano, y en sentido robot. La idea de humano camina bien tiene dos cosas. Una cosa, humano tiene buen modelo, el cerebro humano. No sabemos, ninguno sabemos qué modelo es humano usando para caminar. Es el cerebro. Segundo, humano tiene mecanismo de aprendizaje. Dice chiquito, por ejemplo, humano de bebé, 3 años, 2 años no puede caminar tan bueno, es peor que tuyo, seguro. ¿Sí? Sí. Pero después de 4 años, 5 años, camina bien. ¿Por qué? Porque aprendizaje. Humano puede aprender, ese bebé puede aprender como Arturo, ellos usa su versión, usa su sonido, usa todo ese sensor para aprender. Esa cosa en tu trabajo es la primera cosa, es como hacemos un modelo, por ejemplo, usar data mining, todo no usamos modelo como PD. PD es un modelo muy sencillo, se llama impedance, es de construir humano como 3 parámetros, y control como así, nada más 3 parámetros y construir una se llama movimiento, es una referencia para el motor, pero nada 3, muy sencillo, y después tu idea es, vamos a construir un modelo más completo
cómo usar data mining con Clustering. Es la primera cosa, es nada más dice vamos a cambiar modelo, pero yo pregunta del mecanismo de aprendizaje, en tu caso, ¿qué hace o en futuro qué idea tiene? Porque es más importante si queremos caminar como humano, necesita aprendizaje, Sí. pero ese no tiene ese mecanismo, ¿no? ¿Y qué idea tiene tú en tu futuro o Bueno, cómo construir esto? Ajá. Por ejemplo, podemos utilizar otras técnicas que revelen cierto aprendizaje. Por ejemplo, yo he visto que utilizan redes neuronales para que aprenda lo que es, aprenda los datos y para posteriormente que se bajen al robot humano, al robot bípedo, perdón. Entonces, a futuro, pues yo digo que es implementar otras técnicas de minería de datos o de aprendizaje automático, de machine learning, para que nosotros tengamos, para que tratar de acoplar todos los movimientos de promedio de la marcha humana, tratarlo de acoplar a lo que es el robot bípedo. Yo pienso que es en el futuro, pues meter más algoritmos de aprendizaje, que aprenda cómo se comportan los datos y ya tomando en cuenta lo que es la gravedad, tomando en cuenta lo que es la fuerza, tipos de inestabilidad que tiene, ya tomando en cuenta un gran número de parámetros, ya podríamos decir que sería más completo el trabajo, pues ya tomaría otras cosas que en este trabajo ya nos abordó. Está bien, gracias. Muy bien, vamos avanzando muy bien. Gracias a las preguntas, pues yo creo que sí, con esos nos aclara más para el futuro que trabajamos. Sobre el trabajo, tengo unas como preguntas en detalles de la implementación. Tú con los algoritmos de clustering, predefines el número de grupos. Sí. Y Sí. usas el mismo número de grupos Sí. a todos los En alumnos. todos utilizan el mismo número. ¿Cómo determinas este mejor número? Bueno, el número yo lo determino en base a lo que he estado leyendo y en base a lo que, para generar el conjunto de entrenamiento se debe de mapear una trayectoria. Entonces nosotros vemos cada clúster, depende también de la cantidad de la trayectoria. Por ejemplo, cada trayectoria, el dato de entrenamiento empieza desde cuando los pies están los dos en el suelo y termina cuando empieza con los dos pies en el suelo, después izquierda, derecha y otra vez vuelve. Entonces, cada clúster empieza desde los datos de entrenamiento, empiezan desde que están dos pies en el suelo hasta cuando terminan otra vez los pies en el suelo. Ese sería de datos de entrenamiento. Ahora, por ejemplo, si nosotros utilizamos una cierta cantidad de elementos, entonces vemos cuántas veces se repite este ciclo. Entonces, pues dependerá por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de datos, entonces tendremos también una gran cantidad de clúster. Entonces nosotros lo que decimos es acotar esa gran cantidad de clústeres, lo acotamos a unos pocos clústeres, pero que describan en sí ya los parámetros de cada fase de marcha que existe. En ese caso, cada fase es un grupo. Ajá, cada fase es un grupo, el cual también se puede dividir. Se puede dividir, por ejemplo, cuando nosotros cuando se alza la pierna, por ejemplo, cuando empieza a alzarse la pierna puede ser un clúster. Cuando empieza a subir más puede ser otro clúster. Cuando llega al máximo puede ser otro clúster. Así lo tomamos nosotros. Y así lo vimos en algunos trabajos que lo hacían. Que definían en sí la trayectoria en total y ya lo dividían en base al estado del robot. ¿Tú crees así es lo más correcto o hay algún artículo que sugiere dividirlo así? Bueno, yo lo que he visto es que en los métodos de, por ejemplo, clustering y los fuzzy clustering se realiza un preprocesado antes en donde se calcula cuál es el número de clúster óptimo en base al conjunto de datos. Ahorita no me viene a la mente el método que se utiliza, pero bueno, ya lo he visto, una vez lo vi que lo programaron y vi que en base al conjunto de datos entonces ya se calcula el número óptimo de clúster que tiene para esos datos. Ahorita no se me viene a la mente. Entonces, el número de grupos, ¿cómo afecta al control? Bueno, si tenemos pocos clústeres, por ejemplo, si nada más podemos hacer 4 estados, pues
el muestreo pues va a ser grande, pues por ejemplo, en una fase puede abordar, por ejemplo, pueden haber muchos datos, pero en cambio esos datos podrían haber varios clústeres ahí dentro. Entonces, por ejemplo, los datos, tenemos la base de datos primero. Entonces, si nosotros vemos que si podemos poner pocos clústeres, el muestreo así, la generación de los modelos locales, pues puede ser que no sea tan buena. Pero sin embargo, si ponemos muchos clústeres, podemos decir que casi detallamos casi todo el mapeo de los datos de entrada. Entonces eso tampoco es bueno porque nos consume tiempo de operación, tiempo de procesamiento. Entonces es encontrar un número que sea adecuado para que complemente con menos clúster todo lo máximo de la trayectoria posible, pero sin perderse de datos, sin perderse de características que van intrínsecas en esos clústeres. Entonces, si yo te doy datos de una caminada de un niño de 5 minutos, un conjunto, y otro conjunto de 1 hora, y tú dices que se tiene que acotar. de 5 minutos es mejor para ti. No, se tiene que acotar, porque llegado un momento, por ejemplo, podemos tener a alguien que caminó 1 hora, ¿no? Y podemos tener uno que caminó 5 minutos. Pero en sí, qué tan repetitivo son los datos en media hora de esos 5 minutos. Podemos tener datos redundantes, o sea que podemos tomar en 5 minutos porque en 5 minutos ya pensaríamos nosotros que ya está la marcha robótica, la marcha humana ya está en sí ya englobada, pues ya no se necesitan más datos que nos puedan consumir más procesamiento. Bueno, ya dejamos esto, porque según como generalmente, mientras más datos y entrenas mejor el modelo. Sí. Y ahora para tu caso no es así. No, nosotros queremos tener bases porque es acotado, porque es como, si tenemos muchos datos, pues consume mucho tiempo de procesamiento. Y también queremos llevar algún pre-análisis o algo. Sí, sería bueno llevar un preanálisis. Como usted dice que entre más datos es mejor, ¿no? Y bueno, sí es cierto, pero por ejemplo, si tenemos el costo computacional también lo estamos considerando. Entre más cantidad de datos, también es más procesamiento que tienen los datos. Y además, como son repetitivos los datos, por eso los datos de la marcha humana pues casi son similares en el tiempo. Por eso, para no repetir, acotamos mejor. Lo que desde el punto de vista, como solamente del punto de vista de minería de datos de clustering, el número de clusters, hay una evaluación de evaluar qué número de clusters es el mejor agrupamiento. Tú no tomas este. No tomas. Es uno que tú ves, lógicamente, analizas realmente el paso como es. Sí, y ya en base a un criterio ya se parten los clústeres para hacer el entrenamiento posteriormente. Otra pregunta sobre eso. El conjunto que usas de la caminada, estos datos de este niño, fue caminada en piso plano. ¿Y cómo usas este modelo que generas de piso plano a generar caminadas para en rampa? Ajá. Lo que nosotros hicimos es modificar lo que son esos datos con unas pequeñas ganancias para que el robot se viera que estuviera caminando en rampa, pero sin llegar a un movimiento antinatural. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos de esas ganancias, podremos decir que el robot empezaría a caminar de esta forma. Entonces es lo que no queremos. Lo que queremos es que empiece a caminar en lo máximo grado de inclinación. ¿No encontraste conjunto? No encontré en conjunto de datos así. Sí, pero sería bueno encontrar uno y ponerlo en práctica. Y ahora, el modelo que entrenaste, ¿puedes caminar en pisos así? Que no solo todo el tiempo subiendo, sino sube y baja, sube cuando sea. Bueno, ahorita lo que nosotros le hicimos es que como aprende de los datos, aprende de un conjunto de datos ya establecido.
Por ejemplo, si es el terreno plano, solamente sobre el terreno plano aprende a caminar sobre el terreno plano. Si nosotros cambiamos el conjunto de datos para que sea en ángulo, a un grado de inclinación, entonces va a caminar en ángulo de inclinación. Actualmente todavía no se llega a eso de que sea así dinámico y que, por ejemplo, se encuentra el terreno plano y empieza a subir y luego empieza a bajar. Eso todavía se queda solo a trabajo futuro. ¿Será un trabajo muy complicado o solamente una simple extensión o modificación? Yo pienso que será que sí abarcaría un poco de la extensión, porque nada más pues, sería cuestión de que aprendiera y que se ajustara, aprendiera de datos en terreno plano y aprendiera en datos en rampas. Entonces, si aprende estos dos, tendríamos un algoritmo que controlara, que detectara cuándo está en terreno plano y cuándo está en terreno ascendente. Yo digo que sí sería posible extenderlo para que ya abarcara los dos y ya fuera dinámico la caminata. Bueno, todas mis preguntas. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿Y el público tiene preguntas? ¿No? El público solamente felicita por... Gracias. Entonces, ¿nos permite unos minutos, por favor?